Bienvenidos. En esta sesión vamos a tratar el tema de la moda para datos agrupados. El propósito es que usted identifique cuáles son los elementos claves y la fórmula que permite el cálculo de la moda. Cuando digo la fórmula es porque existen varias fórmulas para hallar la moda, pero acá vamos a tomar una de ellas. Veamos un ejemplo en el cual calculemos la moda para datos agrupados. El ejemplo dice: con el propósito de mejorar los tiempos en sus rutas, una empresa de transporte ha aplicado una encuesta para conocer el tiempo en minutos que tarda un grupo de trabajadores para llegar desde sus casas hasta el lugar del trabajo. Los tiempos empleados se presentan en la siguiente tabla. Aquí nos presentan la tabla en la cual tenemos intervalos de tiempo en minutos y el número de trabajadores que emplean dichos tiempos. Nos piden calcular el valor de la moda y explicar su significado. Para calcular la moda, simplemente tomamos los datos que aparecen ahí inicialmente, como son el tiempo en minutos, ahí están los intervalos, y el número de trabajadores lo vamos a reemplazar por F sub I. Recordemos que F sub I representa la frecuencia absoluta y es el conteo. Entonces, el número de trabajadores lo representamos directamente con FI y vamos a tener en cuenta el concepto de moda. El concepto de moda establece que la moda es el dato que más se repite. Entonces, si es el dato que más se repite, vamos a tomar aquel intervalo o aquella fila donde aparezca la mayor de las frecuencias absolutas. Entonces, miramos acá en esta columna de la frecuencia absoluta y ubicamos el mayor de los datos. Podemos darnos cuenta que el mayor de los datos es 10. Por lo tanto, este referente va a ser nuestra columna para hallar la moda. Recordemos que para calcular la moda, nosotros utilizamos una de las fórmulas que utilizamos es MO igual a LI más F sub I más 1 sobre F sub I menos 1 sumado con F sub I más 1. Todo esto va multiplicado por C, donde LI es el límite inferior del intervalo de la clase modal, Fi más 1 es la frecuencia siguiente y F sub I menos 1 es la frecuencia anterior. Si analizamos entonces esos elementos que aparecen aquí, vamos entonces a ubicarlos teniendo en cuenta nuestra tabla de frecuencias. Entonces, LI es el límite inferior. Acá podemos ver nuestro intervalo. El límite inferior en este caso es 30. Aquí están los dos límites, el inferior y el superior. Tomamos el inferior, que es 30. 30 más, ahora vamos a ubicar F sub I más 1. Este valor I más 1 significa frecuencia siguiente. ¿A quién? Justamente a la frecuencia que está marcada aquí, en esta clase. Entonces, la frecuencia siguiente le corresponde al 9. Que sería 9 dividido entre F sub I menos 1 es la frecuencia anterior. ¿A quién? A la clase marcada. Aquí marcamos esta, la frecuencia acumulada anterior es esta. La frecuencia absoluta anterior es esta, 8. Entonces sería 8 más, ya sabemos que la frecuencia siguiente es 9. 8 más 9 multiplicado por C. Decíamos que C es el tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo o amplitud, recuerden que se obtiene al restar el límite superior menos el inferior. En este caso, 40 menos 30, eso me da 10. Continuamos entonces. MO es igual a 30. Vamos a efectuar esta operación aquí. 8 más 9 es 17, quedaría 9 entre 17 multiplicado por 10. Continuamos, MO igual a 30 más, dividimos 9 entre 17, eso me da 0,52 multiplicado por 10. MO es igual a 30 más 0,52 por 10, eso da 5,2. Ahora sumamos. MO es igual 30 más 5,2. Eso me da 35,2. Eso es minutos. Esa unidad corresponde a minutos. Si miramos, justamente la moda debe estar en este intervalo. En el intervalo 30 y 40 lo verificamos. Aquí 35,2 es un valor que está entre 30 y 40. Ahora, vamos a explicar el significado de esto. ¿Qué significa que la moda sea igual a 35,2 minutos?
significa que es el tiempo que más se presenta, que más frecuencia tiene.